acá. Y si alguien pregunta, ¿por qué hacen eso? Díganle, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Encontraron un burrito fuera en la calle, atado en un portón, y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban allí preguntaron, ¿qué hacen desatando al burrito? Ellos contestaron, como Jesús había dicho, y dejaron que lo desatara. Llevaron pues al burrito a Jesús. Luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Y muchos, a mí no, otros usaron ramas que habían cortado en los caminos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro Padre David. Hosana en las alturas. Amén, amén. Vamos a orar. Señor, cuántas gracias te damos en esta mañana y gracias por esta oportunidad, Padre, que nos das de poder estar delante de tu santa presencia, Señor. Te ruego que tu presencia llene este lugar y que tu Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros en nuestras vidas, de manera personal y de manera colectiva, Padre. Pero también te doy las gracias por utilizar a este siervo inútil, Padre. Que se haga tu perfecta voluntad y que se hablen las palabras que tú has puesto en este siervo. Así es que, Padre, te rogamos que crees un avivamiento en esta tu iglesia para que podamos ser obedientes y dar un buen testimonio. Gracias por este tiempo precioso en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Y así es, yo creo que en esta historia que acabamos de leer, es una historia que ustedes ya conocen. Hablamos del domingo de Ramos, donde llevan a Jesús, están pronto a ser crucificado y entonces pues a alguien se le ocurre pues hacerlo rey sobre Israel. Y entonces vamos a ver aquí algunos personajes muy importantes. Vamos a ver un personaje principal y varios que van a ser actores de reparto. Vamos a ver mucha gente que va por el camino y entonces, les repito, a alguien se le ocurre hacer rey a Jesús y entonces pues va a haber muchísima gente en la entrada del portón o de la muralla de Israel, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo algunos van pues por curiosear, algunos solamente van por curiosear, como nos pasa de repente, ¿no? Vemos que algo sucede en la calle y pues vamos para curiosear. Otros van para chismear, porque esa es la verdad. Algunos iban a chismear, otros iban a curiosear y otros tantos pues realmente creen en el Señor Jesucristo y van a hacerlo con toda honestidad en esta entrada triunfal a Jerusalén. Pero hay alguien que me llama la atención en toda esta historia y no va a ser precisamente Jesús. Pero va a entrar Jesús en la escena, claro que sí, pero hay alguien que me llama la historia en esto que vamos a leer. Sin embargo, antes de decirles quién es el personaje que a mí me causa verdaderamente atención o me llama mucho la atención, vamos a ver algunas cosas interesantes. Primero, vemos que Jesús va a ser un rey improvisado, porque no era la manera de recibir a los reyes de aquel entonces. Para que pudieran recibir a los reyes de aquel entonces, pues tenía que haber un manto real. Un manto real era aquel que distinguía a todos los demás cuando llegaban a visitar a los grandes monarcas de aquel entonces. No había caballos blancos y no había un desfile militar, algo que pudiera distinguir que venía hacia adelante un rey. Así es que Jesús siempre va a ser, o siempre fue en aquel entonces, un rey improvisado. Y lo segundo que vemos aquí es que Jesús, en lugar de enojarse y de no pedir que le hicieran esto, ¿saben lo que hizo? Mandó a traer un burro. Pero dice la palabra, mandó a traer un burro que nunca antes había sido montado. Y esto es bien interesante, porque a veces nosotros no tomamos en cuenta ciertas cosas para lo que hoy les voy a compartir. Y ustedes me preguntarán, ¿qué tiene que ver las ofrendas con la historia que le estoy contando, ¿no? ¿Qué tiene que ver, pastor? Bueno, así es el Señor. Él pone y yo solamente hago lo que Él dice. Y entonces, a mí la persona que me llamó la atención fue el burro. Fue el burro. Créanme, de verdad, cuando estaba estudiando, a mí lo que más me causó extrañeza fue el burro. ¿Por qué Jesús hace referencia a que trajeran a un burro? A que trajeran a un burro que no estaba montado
y que además si alguien le prohibía que lo llevaran, él les dijera, el Señor lo pide. ¿Se dan cuenta? Y ustedes dirán, bueno, pero pastor, ¿qué tiene que ver con las ofrendas? Bueno, tiene mucho que ver. Ahora, si alguna vez ustedes quieren preguntarle a Jesús cuando estemos en el cielo, ¿qué pensó él acerca de esto que el pueblo le hizo? Primero constituirlo rey y a los 2 días después ya estarlo crucificando, gritando, crucifícale, crucifícale. Sería bueno que le preguntáramos, ¿qué sentiste siendo un ser humano? Pero si tienes mayor curiosidad, a lo mejor habría que preguntarle al dueño del burro qué sintió cuando su burro fue elegido para hacer este acto profético. Porque es un acto profético, no es un acto que uno diga, bueno, escogieron al azar cualquier burro, no. Escogieron a un burro que Jesús les dijo, vayan a ese lugar y de ahí tráiganme ese burro. Jesús sabía algo que a nosotros se nos olvida, y son las profecías del pasado para hacerse presente en nuestras vidas el día de hoy. Y yo creo que si le preguntamos al dueño del burro qué sintió cuando fue elegido su burro, yo creo que él va a decir, me sentí orgulloso. Y me sentí orgulloso porque era mi burro el que iba ahí. Jesús iba montado en mi burro. Y es así cuando los padres se sienten orgullosos, ¿no? Y no porque va ahí tu burro, sino porque va tu hijo cuando logra algo, ¿no? Cuando tiene un ascenso, cuando logra salir de la escuela, tú dices, wow, ese es mi hijo, ¿no? Porque tiene mención honorífica. No vayan a pensar otra cosa, ¿eh? Así fue lo que hizo. El dueño del burro se sentía feliz porque era su burro donde iba Jesús. Y más adelante les diré por qué. Ahora, ¿es un acto profético? Sí, porque 400 años antes, ya se los había compartido, Zacarías daba el anuncio de cómo iba a llegar Jesús, cómo iba a entrar Jesús, nada menos y nada más que a Jerusalén. Y fíjense, Zacarías 9:9. Miren lo que dice la palabra del Señor. Vamos a ver. Alégrate mucho, hija de Sión. O sea, estaba hablando de Jerusalén. Luego, grita de alegría, hija de Jerusalén. O sea, estaba hablando de la entrada triunfal que el Señor Jesús iba a tener en ese lugar. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, victorioso y humilde. Estaba hablando de la manera tan sencilla en que Jesús iba a entrar. Y dice, viene montado en un burro, en un burrito, cría de asna. Por si te quedaba duda. ¿Se dan cuenta? Ya se había profetizado acerca de este burro. Así es que ya estaba predestinado que Jesús entraría en un burro. Pero ¿acaso el dueño del burro sabía esta profecía? ¿Acaso lo sabía? ¿Ustedes creen que lo sabía o que no lo sabía? ¿Qué creen? ¿Que no lo sabía? ¿Están seguros que creen que no lo sabía? Pues no lo sabía. Porque a nosotros se nos olvida esto, se nos ha olvidado todas las profecías que están escritas para nosotros en el pasado, para el presente, y del futuro para este presente. Esa es la situación. Al dueño del burro se le olvidó, sin embargo, él estaba ahí. Sin embargo, él pudo ofrecer a su burrito. Por eso la pregunta que nos podríamos hacer nosotros en esta mañana al dueño del burro es, ¿fue difícil darle algo tuyo al Señor para que lo usara? Habría que preguntarle al dueño del burro esto. ¿Fue difícil entregarle algo tuyo al Señor Jesús para que lo utilice? O sea, habría que preguntarle al dueño del burro esto. Y de esto se trata este tema. El tema de hoy se llama todo lo que tienes. Porque para el dueño del burro era lo único que tenía y estaba ahí guardado. No sé para qué lo iba a utilizar, pero el Señor Jesús aclara, nunca antes ha sido montado. O sea, fresquecito, nuevecito, nadie antes se había montado en él. La pregunta es, ¿para qué lo iba a utilizar? Y el tema de hoy es sobre esto, sobre este punto exactamente. Nosotros estamos dispuestos a darle al Señor algo que es nuestro, algo que utilizamos para ganarnos la vida, o algo que hemos obtenido con el sudor de nuestra frente. Estamos dispuestos a darle al Señor
eso que nosotros tenemos para que Él lo utilice? Porque es difícil, es difícil hablar de las ofrendas en esos tiempos donde hay un evangelio llamado prosperidad. Hablar de eso es complicadísimo, porque vemos a pastores que de repente traen su camioneta último modelo y tú traes el último modelo del 2000, ¿no? El último modelo del año que es 1900, ¿no? Ese es el problema que estamos teniendo. Hablar de estos temas es complicado, pero la pregunta es, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a dárselo todo? Ahora, déjenme decirles algo, El dueño del burro pudo haber dicho, bueno, ¿sabes qué? No te lo lleves todo, mándale 2 patas y una cola. Él pudo haber dicho esto porque dice la palabra del Señor, cada uno ofrende como haya dispuesto que en su corazón. ¿A poco no? Y entonces, pero esto no era una ofrenda. Sin embargo, el dueño del burro pudo haber dicho eso. Pero esto no es una ofrenda, esto es un mandato de Dios. Entonces Dios le está diciendo, vayan por ese burro y tráiganmelo. Y entonces el dueño del burro le entregó todo lo que tenía al Señor Jesús. Ahora, dice la palabra que el Señor Jesús previno esto y dijo, si alguien te dice que por qué estás desatando ese burro y lo vas a traer, diles que yo lo estoy pidiendo. Ahora el Señor Jesús lo sabe todo. Y entonces cuando alguien se acerca y le pregunta por qué lo desatas, pues no estamos hablando de cualquier persona. ¿De quién estamos hablando? Del dueño del burro. Porque si tú acá afuera te vas dando cuenta que se están llevando la grúa viene y se está llevando a un carro que es un Platina color gris 2001, y tú dices, ¿quién tiene un Platina color gris 2001 de aquí? Nadie. Y entonces lo único que haces es, pues ya se lo están llevando, ¿no? O vas y peleas, no te lo lleves porque mira, jamás, y son injustos. No lo haces. ¿Quién pelea por las cosas? Nosotros cuando somos dueños, ¿no? Si se están llevando mi carro, pues salgo corriendo e inmediatamente veo por qué se lo están llevando. Así es que estamos convencidos que era el dueño del burro el que es el que pregunta, ¿por qué se están llevando a mi burro? Por eso en esta mañana, con base a esta historia, déjame darte 3 razones que nos impiden a nosotros darle al Señor todo lo que Él nos pide. Hay 3 razones principales. Bueno, por lo menos estas fueron las que yo les puse a ustedes. 3 razones. Primera razón que nos impide darle al Señor ciertas cosas o todo lo que tenemos. Primera razón. Adelante, por favor. La mayoría de veces no le damos al Señor. No, yo creo que es otra, ¿no? Ok. La mayoría de veces no le damos al Señor porque sentimos que nuestro aporte es insignificante. Esa es la primera razón. Muchas veces no le damos al Señor lo que Él se merece porque sentimos que lo que le damos es insignificante. Y vamos a leer Marcos capítulo 12 del 41 al 44. Dice la palabra así: Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Fíjense nada más lo que vemos aquí. Y dice, porque creo que era el 45 también, dice, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y yo creo que nos ha pasado todo esto a nosotros mismos. Muchas veces cuando venimos a la iglesia, y es que algunos no vienen porque dicen esto, es que no tengo para darle al Señor la ofrenda y me da pena llegar y no llevar ofrenda. Y a todos nos pasa porque muchas veces sentimos que nuestra participación o nuestra contribución es muy poca para el Señor y Él va a ver esto como insignificante. Parece que nosotros estamos así, porque somos así, somos seres humanos y Él nos conoce. Además, yo creo que después te arrepientes porque sabes que eso que tú le pudiste haber dado iba a cambiar tu vida, solo que a veces no tenemos esa mentalidad. Y lo que el Señor nos quiere decir esta mañana es precisamente esto, que cambiemos nuestra mentalidad de hijos de Dios. Porque siempre hemos hablado acerca de esto. Si somos hijos de Dios,
Realmente somos hijos del rey y entonces seríamos príncipes y princesas. Lo he dicho toda mi vida y se oye bonito, pero ¿nos sentimos así? ¿Nos sentimos como príncipes y como princesas? ¿O cómo nos estamos sintiendo? Ese es el mayor problema. ¿Por qué? Porque la mentalidad lo cambia todo. Si no te sientes hijo del rey, todo lo que tú le quieras dar al rey va a ser insignificante para tu vida, no para él. Miren, hay personas que llegan a la iglesia a veces con 20 pesos. O vamos a decirle 50 pesos. Y entonces, cuando tú le puedes dar al Señor de esos 50 pesos, 20 pesos, lo voy a poner de esta manera, muchas personas dicen, ¿cómo le voy a dar esto al Señor? Mejor no le doy nada. Porque de darle 20 pesos a no darle nada, mejor no le doy nada. Y esa es la mentalidad de muchos hijos de Dios. Pero déjame decirte algo, Cuando tú tienes una mentalidad completamente diferente, dices, Señor, solo traigo 50 pesos y te voy a dar 20. Porque una persona que le da 20, con el paso del tiempo, le va a dar 200. Y cuando pase más tiempo, le va a dar al Señor 2,000. Porque si no le das 20 pesos cuando no tienes, cuando tengas menos le vas a dar. Ese es el problema. Y mucha gente de aquí ha aprendido a darle al Señor esos primeros 20 pesos en su momento. Y después, hoy ya le da 200 pesos al Señor. Y yo no sé si mañana, porque solo Dios, si ustedes lo saben, le pueden dar hasta 2,000 pesos al Señor. Y estoy hablando de una mentalidad completamente diferente. La gente que no viene a la iglesia dice, es que no tengo para darle. ¿Sabes que Dios no solo está pidiendo nuestro dinero? Está pidiendo tu vida, tu ofrenda. Eres tú, eres la mejor ofrenda que Dios puede darle. Y si cuando no tienes, vienes a la iglesia hasta caminando, el Señor te va a dar para una bicicleta. Y después el Señor te va a dar para un coche. Y después hasta para una combi, para que invites a todos tus amigos a la iglesia. Amén, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es la mentalidad que lo cambia todo. Nosotros somos los únicos que limitamos lo que le damos al Señor, porque no es la cantidad, es tu corazón. Ese es el problema que tenemos. Nosotros pensamos que le vamos a dar al Señor algo insignificante, pero imagínate al dueño del burro. Si él hubiera tenido esta mentalidad y le dice a los discípulos que fueron, ¿sabes qué? No te puedo dar a mi burro, estoy trabajando para que cuando tenga, voy a tener unos grandes caballos para recibir a un gran rey. Y no solo te voy a dar uno, sino que te voy a dar, ¿qué? 12, para que cada uno de tus discípulos se vayan ellos. Imagínate si hubiera tenido esta mentalidad el dueño del burro. No hubiera sido tan grandemente bendecido. Porque a lo mejor él dijo, ¿cómo le voy a dar un burro al Señor? O sea, no es posible, eso no. No, el burro es insignificante. Y el Señor dijo, porque él no lo sabía, pero él dijo, es un burro que nadie antes ha montado. ¿Te das cuenta? Por algo el Señor te escogió a ti. Por algo el Señor te ha permitido que llegues hasta este momento. Esa es el día de hoy y lamentablemente la mentalidad de la iglesia el día de hoy. Así es, desafortunadamente. Creemos que lo que le vamos a dar al Señor, Él lo va a tomar como insignificante. Pero no es la cantidad, hermanos. Sí, se puede ver insignificante en tu sobre, pero eso es lo que tú le puedes dar al Señor. Eso es lo más importante. Dice el Señor Jesús, se para a la puerta, empieza a ver cómo todos entran, y entra uno por acá y le agarra el sobre y lo echa, pero antes de ponerle, abre el sobre, saca los fajos de dinero, lo echa, pasa y ahora ahí está. Pero dice el Señor, esta viuda dio todo lo que tenía. ¿Te das cuenta? Qué maravilloso es el Señor. No solo estamos hablando de tu dinero, estamos hablando de tu vida. Porque cuando tú decides tener una mentalidad de a quién le estás sirviendo, o sea, le estás sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, y créeme, de verdad, cuando tú tienes esta mentalidad de príncipe y princesa de Dios, las cosas cambian en tu vida. No permites que nadie te humille, no permites que nadie te maltrate, Dios no va a permitir que nadie se pase de listo contigo, y etcétera, etcétera. No vas a permitir que nadie te trate como una plebeya. Y yo he visto a mujeres que a los hombres los tratan como a una basura, y las mujeres lo permiten. Y hablo de mujeres cristianas, Yo conozco a mujeres que permiten, le digo, pues si tú eres hija del rey, ¿por qué estás permitiendo
que este tipo te trate así, porque no te la crees. Cuando tú tienes una mentalidad así, entonces sucede que cuando pasa cualquier cosa en tu vida, pues lo permites, y entonces no vas a servir al Señor como corresponde. Por eso muchos hijos de Dios el día de hoy no sirven al Señor con pasión, con dedicación y con esmero. Hay que estarles rogando para que vengan a la iglesia, para que sirvan al Señor, para que hagan esto, para que hagan lo otro. Hay que estarles rogando porque su mentalidad no es de ser hijo del rey y no sirven al Señor. A mí me encanta ser pastor. Yo no esperaba hacer esto como muchos han escuchado de muchos pastores. Nadie lo espera, pero cuando Dios te pone, pues no te la pases quejándote, mejor dale gracias y échale los kilos, las ganas, con pasión, con dedicación y con esmero. Eso es lo más importante. Ya soy hijo del rey, que se encargue. Y yo les he dicho siempre a todos ustedes, lo que hago con el Señor, cuando las cosas se han puesto difíciles, cierro los ojos y le digo: Señor, tú tienes el control y tú me estás cuidando en medio de toda la tormenta que está viendo a mi alrededor. Tú estás teniendo el control. Porque soy hijo del rey y el Señor con una sola palabra detiene la tormenta en tu vida. Así es el Señor. Amén. Amén. Ahora déjame decirte algo, porque esto debe de quedarnos muy claro a nosotros. Versículos anteriores, cuando tú lees la palabra, lees Marcos 11, yo le estoy leyendo del 41, pero cuando tú lees versículos anteriores, porque así debe de ser, el Señor Jesús está acusando a los escribas de aprovecharse de las mujeres viudas. Recordemos que las mujeres viudas o las mujeres en general no eran tomadas en cuenta para ningún tipo de beneficio. No hay lo que hoy hay. Hoy tenemos la oportunidad de que le dan a los adultos mayores, les dan pues un beneficio, ¿no? Pero en aquel entonces no existía eso para las mujeres. Así es que el Señor Jesús dice: los escribas, con su hipocresía, lo único que están haciendo es que se apoderan de los bienes de las viudas y con su pretexto de largas oraciones creen que ya tienen el cielo ganado. Está hablando en versículos anteriores, porque no podemos callar esto. Así es que si Jesús está hablando de esto, yo te hago una pregunta: ¿tú crees que la viuda no lo sabía? Claro que sabía perfectamente cómo estos malhechores, con disfraz de religión, con disfraz de santos, se aprovechaban de las viudas y le quitaban todos sus bienes. Esto lo sabía la viuda. Pero a mí me encanta la mentalidad de esta mujer. Ella ya sabía esto. Así es que tú crees que no pudo haber dicho: ¿por qué les voy a dar lo que me sobra para que esos rufianes se aprovechen del dinero y ellos sigan estando ricos mientras yo siga estando pobre? Ella pudo haber tenido esta mentalidad y sin embargo, ¿saben qué hizo? Tomó las 2 moneditas que sobraban y las echó para que fueran útiles delante del Señor. A ella no le importó lo que los demás estuvieran haciendo, porque las cuentas las entrega Dios y la persona que utiliza el dinero. Y yo espero en esta mañana que no pienses como todos piensan. Yo creo que la viuda nos deja un buen ejemplo de esto. Si Jesús dijo: hay rufianes que se aprovechan de las viudas y le quitan todo lo que tiene, pero aún así ella echó todo lo que tenía, habría que preguntarle a la viuda cuando lleguemos al cielo: oye, ¿y qué pasó después? Porque ya la historia no nos cuenta qué sucedió contigo. ¿Te proveyó el Señor? ¿Saliste adelante? ¿Qué pasó? Pero estoy convencido que si Jesús ya lo había visto, Jesús solventó todo lo que la viuda necesitaba. Así es que sí, lamentablemente el día de hoy pues hay muchos pastores con mensaje de prosperidad y te quitan todo tu dinero. En la semana estaba escuchando a un pastor, disque pastor, ¿no?, que estaba hablando acerca de esto, ¿no? Declaraba, decretaba y bajaba todos los ángeles del Señor para que lo sintieran a él como pobrecito. Y entonces él hablaba que le faltaba dinero y que no sabía, él no pensaba que servir al Señor fuera tan desgastante y que no tuviera a veces para comer, disque pastor. Y entonces ya cuando hizo su show este tipo, agarró una profeta
y lo voy a decir de esta manera porque ni conocen la historia, agarró y dice, vamos a orar, iglesia de Cristo, vamos a orar porque los hombres de Dios deben de ser honrados, y por favor, dice la palabra que el Señor mandaba dinero y lo ponían a sus pies para que pudiera hacer lo que quiera, así es que los que quieran por favor traigan. Y como ya están coludidos algunos, pues pasaban y empezaron a echar billetes, y entonces todos pasaron, y esto es real, esto pasó la semana pasada, lo que le estoy diciendo. Y ustedes conocen al pastor porque es famoso en las redes, pero es famoso por estos mensajes de prosperidad que da. Y entonces le empezaron a dar dinero, un montón de dinero que llevó la iglesia. Gracias a estos rufianes, hay gente que a veces ya no quiere ofrendar para el Señor. Pero yo les digo, a la viuda no le importó este tipo de rufianes. Dios se va a encargar de ellos tarde o temprano. No lo sé cómo, ni se los deseo, pero no se vale que hagan esto. Tú da con una mentalidad de hijo de Dios. Lo que tú propongas en tu corazón. No estoy hablando de ninguna cantidad. Si tú vas a dar 20 pesos, mañana darás 200. Si tú vas a dar 200, mañana vas a dar 2,000. Así es esto. En la semana entrevistaron a un señor, ya tiene 40 y tantos años. Entrevistaron allá en Tokio, Japón. Es uno de los hombres más ricos de Tokio, Japón. Y lo entrevistaron. Y él dijo, ¿cuál es la fórmula de tu éxito? Y él contestó, confiar en Dios. Y en Tokio, Japón, y que él dijera esto, wow. Y es uno de los, segundo o el tercer hombre más rico de allá, con 5,000 millones de dólares, su fortuna, 5,000 millones de dólares. Dicen, y mi fórmula siempre ha sido confiar en Dios. Y cuando no tuve, le di al Señor lo que tenía. Y cuando tengo, le sigo dando al Señor lo que tengo. Esa es la mentalidad. La viuda no le importó y dio lo que tenía. Yo les invito a que confíen en Dios. Si no damos pasos de fe, jamás aprenderemos verdaderamente a ver el resultado de la bendición de Dios. Punto número 2. Muchas veces el Señor nos pide algo y no queremos dárselo. Muchas veces el Señor nos pide algo y no queremos dárselo. Vayamos a ver Hechos capítulo 5 del 1 al 4. Miren lo que dice la palabra. Un hombre llamado Ananías con su esposa Zafira también vendió una propiedad. En complicidad con su esposa se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Adelante, por favor. Ananías le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¡Wow! ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando aquí? Ahora, yo espero que nadie haga esto en su vida, que le diga al Señor en la mañana, Señor, te voy a dar esta ofrenda, ya la tengo lista en mi sobre, ya está lista, y que de repente llegues aquí y digas, bueno, voy a comer, entonces, pues ni modo, Señor, te iba a dar esto, pero voy a sacar mejor 100 pesitos, pues para mi desayuno, ahí después te los repongo. Espero que nadie haga esto. ¿Por qué? Porque eso es algo que tú has propuesto en tu corazón desde días antes, y espero que desde la semana pasada, tú hoy ya traigas tu ofrenda lista para dársela al Señor. No que estés buscando las monedas que te sobren, sino algo que ya pusiste en tu corazón, que digas, esto es para mi Señor. No es ni para mí, ni para las finanzas, no, es para el Señor, recuérdalo. Y sirve para pagar la renta de este local y ayudar a veces para muchas situaciones que se presentan en la iglesia. Porque mi mentalidad siempre ha sido, nada de tener dinero guardado. Si hay que utilizarlo, lo utilizamos, y Dios sabe. Porque muchas veces esa gente se va de la iglesia cuando ya la apoyaste. Y tú dices, pero pastor, me reclaman los de finanzas. Pero pastor, tú siempre ayudas y mira, ya se fueron. Sí, tienes razón. Pero no voy a cambiar. Porque es lo que ha propuesto Dios en mi corazón. Es poder ayudar a la gente cuando lo necesita verdaderamente. Así es que ojalá, conforme tu ofrenda, es como podemos ayudar. Ahora hay gente que ha aprendido a separar los negocios de la iglesia. Hay gente que dice, no, Señor, esto es mío y yo voy a la iglesia nada más para escucharte, pero que yo te dé, no me pidas, porque es algo que me he ganado, como les decía hace ratito, con el sudor de mi frente.
Pero veamos qué ha pasado con esta historia. ¿Por qué digo todo esto? ¿Qué ha pasado? Bueno, resulta que ya sabemos la historia, los que ya se lo sepan bien, pero los que no voy a resumirlo rápidamente. Resulta que Ananías y Zafira llegan a una iglesia donde dice la palabra que todo mundo se apoyaba entre sí. Y muchos vendían sus propiedades y daban al Señor lo que les daban de esa propiedad. Y entonces Ananías y Zafira, que habían llegado, se dan cuenta de esto y dice: yo quiero ser partícipe. Y entonces al término del culto se acercan a Pedro y le dicen: Pedro, ¿sabes que tenemos un terreno y lo vamos a vender? Y todo lo que recibamos de ese terreno lo vamos a ofrendar a la iglesia. ¡Wow! Hace una semana, porque tuve que ver muchos videos acerca de las ofrendas y por ahí me encontré con muchísimas cosas. Pero resulta que en Estados Unidos hay una iglesia que entonces el pastor también es un poquito famoso, le pidió a sus congregantes y les dijo: ¿saben qué, mis amados hermanos? El Señor hoy está llegando unción del cielo y me está pidiendo que quien quiere donar su coche, y quien vaya a donar su coche para que lo podamos vender y entonces saquemos para ungir, para bendecir al Señor, por favor entreguen sus llaves aquí. Y dicen que la estadística mostró que más de 100 personas ese día se fueron a pie a su casa. Imagínate nada más. Qué barbaridad, qué barbaridad. Y esto pasó en la semana, o sea, en una iglesia que se reunió el domingo pasado. No voy a decirles dónde ni nada para que no la anden buscando, ¿verdad? Pero Dios pone esto. Y resulta que Ananías y Zafira se van ese día. Y ellos piensan en su mente: ¿sabes qué? Vamos a vender el terreno en 2 millones de pesos. Lo vendemos y todo el dinero lo damos a la iglesia. Y ellos se quedan con esta mentalidad y entonces ponen a la venta su terreno. Pero luego dice Ananías: ¿sabes qué, vieja? Pues vamos a ponerle un precio mayor. ¿Qué te parece si lo aumentamos a 4 millones? Ya si nos dicen que nos dan 3.5, 3, o si nos dan los 2, está perfecto. ¿Qué te parece si lo vendemos? Y ella dice: va. Y entonces van y ponen, se vende terreno, llegan a verlo y entonces él dice: ¿en cuánto lo dan? 4 millones de pesos. Y dice la persona: te lo compro. Y entonces cuando ellos escuchan "te lo compro", ya en su mente cambia todo el chip. ¡Wow! No puede ser, 4 millones y ni siquiera me rebajaron nada. Adelante, lo compran. Ya cuando llegan a su casa, pues entonces llegan con el dinero y se dan cuenta: bueno, tenemos 4 millones, ¿qué vamos a hacer? Bueno, desde el principio te dije, Zafira, te dije que íbamos a dar 2 millones a la iglesia. Entonces apartan 2 millones para la iglesia y se quedan con 2 millones. Estoy hablando de números así, no, eso no dice la historia. Hay que decir: el pastor está loco. No dice, pero para que nos quede más claro a todos nosotros. Y entonces venden su propiedad y llegan a la iglesia, ven contentos, y entonces no está su esposa porque sale, pero él dice: a ver, aquí está, Pedro, pastor Pedro, aquí estoy, quiero entregar algo que el Señor me dio para la iglesia. Y agarra y trae 2 millones de pesos en una valija ahí. Padrísimo, ¿no? Ya con esos 2 millones, si alguien quiere donarlos, estoy listo, mis hermanos, aunque se queden con otros 2. No importa, ¿verdad? Y entonces se queda con los 2 millones y él contento, ¿no? Bien contento en la iglesia y todos aplauden. Porque acaba de dar 2 millones de pesos. Y aquí también le vamos a aplaudir, ¿eh? Y entonces ya entrega el dinero y se va bien contento, se sienta y toda la gente le aplaude. Menos Pedro. ¿Pero por qué? A ver, ¿pero por qué? Pues ya 2 millones de pesos está bien, ¿no? ¿Qué más le buscamos? Yo me pregunto, ¿por qué? Y entonces Pedro le dice: a ver, si todo parece estar bien hasta aquí y él da 2 millones de pesos, todo está perfecto, no hay nada. O sea, ¿yo qué le voy a reclamar a alguien si da 2 millones de pesos? Pues ya, gracias, amén, gloria a Dios, ¿no? Bueno, y es algo bien importante que decir, ¿eh? Hay que orar al Señor para que ese dinero venga de buena fuente. Eso es cierto. No podría recibir cualquier tipo de dinero, porque también puede venir por otras fuentes que no corresponden al Señor. Y eso así debe de ser, tampoco crean. Ahora, Pedro se le acerca y le dice: Ananías, ven por favor, quiero que me digas algo. ¿Por qué le has mentido al Espíritu Santo? Y se queda así Ananías: ¿qué? ¿Cómo le has mentido al Espíritu Santo? Y dice la palabra que en ese momento él cae muerto. Es exagerado, ¿no? Yo veo esta historia y digo: están exagerando, o sea,
La verdad es una historia que digo, Señor, exageraste de verdad. ¿Por qué? ¿Por qué murió? Si voy a hacerles una pregunta, ¿quién no ha mentido en esta iglesia? Levante su mano los que nunca hayan mentido. ¿Qué? ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Voy a hacer como que no vi. O sea, como que no me escucharon bien, porque aquí es una iglesia pura y santa y casta. A ver, otra vez. Bueno, voy a hacer la pregunta aún todavía más complicada. ¿Quién no le ha mentido al Espíritu Santo? ¡Wow! ¿Se dan cuenta? O sea, que hayamos mentido, todos hemos mentido. Lo entiendo, hasta yo. Pero que le mentamos al Espíritu Santo, eso es terrible, ¿eh? Y eso fue lo que hizo Ananías. Porque él dijo, fíjese lo que dijo. ¿Nos puede regresar por favor a la lectura, por favor? Fíjese lo que él dijo. Ahí está el grave error. Por favor, ¿puede regresar a la lectura quien se esté durmiendo allá atrás? Sí, hija, por favor, ¿le puedes regresar? Ahí está. Un hombre llamado Ananías, ahora sí vamos a entender el mensaje. Con su esposa Zafira también vendió una propiedad. Ahora, me queda claro que faltó decirles algo allá, más atrás. En complicidad con su esposa, se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Lo primero que tenemos que ver aquí es que ellos iban a vender ese terreno y lo que iban a recibir de esa venta es lo que iban a dar, no una parte. Ellos le dicen a Pedro, vamos a vender ese terreno y te vamos a dar el dinero. Por eso Pedro les cuestiona. Sigue por favor adelante. Ananías le reclama a Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste del terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurre hacer esto, Ananías? Si tú dices que le vas a dar algo al Señor o le vas a dar todo al Señor, dáselo. Porque no le estás mintiendo a la iglesia, ¿eh? No me estás mintiendo a mí ni a los líderes de finanzas, le estás mintiendo a Dios. Ahora, la pregunta es, porque también aquí eso es importante, ¿no creen ustedes que fue exagerado el castigo de parte de Dios a Ananías y a Zafira? Porque los dos murieron. ¿No lo creen ustedes? ¿O qué piensan ustedes? ¿No creen que es exagerado? O sea, ¿cuántos de ustedes verdaderamente han mentido? Y le han mentido al Espíritu Santo, que ya eso es terrible para todos nosotros, ¿no? O sea, hay consecuencias. Pero este castigo, o sea, sí dijeron algo, pero sí dieron una parte del dinero. O sea, ¿no creen que es un castigo exagerado de parte de Dios hacia ellos? ¿O por qué Dios los mató? ¿Por qué creen ustedes que pasó esto? A ver, ¿alguien se imagina esto que le estoy diciendo? Ahora, voy a decirles. Este es mi punto de vista, ¿eh? Quiero decirles esto. Esto es mi punto de vista, no es algo que ustedes van a encontrar por ahí. Este es mi punto de vista muy personal como pastor. Perdón. La realidad de todo esto es que nosotros le hemos mentido a una persona, secularmente hablando. Le hemos mentido al Espíritu Santo, espiritualmente hablando, ¿no es cierto? ¿Y por qué no estamos muertos? ¿Por qué? Si le hemos mentido al Espíritu Santo, si hemos hecho cosas que no debemos de hacer. Como cristianos, a veces deshonramos a Dios. ¿Por qué no estamos muertos? ¿Y por qué una persona que dio de los 4 millones da 2, por qué murió? ¿Saben por qué? ¿Por qué creo? Y perdónenme, creo que me está dando caro, espera. Porque el Señor dice, no lo vayas a decir, no lo vayas a decir, ¿no? Ahora te voy a explicar por qué. Cuando tú vienes a la iglesia, el Señor quiere que entregues tu vida y que le entregues todo lo que tienes. Y esto es una realidad, ¿eh? No voy a
hacer lo que hacen de crearles en su mente algo para envolverlos. No, no estoy haciendo nada de esto. Esto es una verdad absoluta de parte de Dios. Cuando tú vienes a la iglesia, ¿a quién vienes a honrar? ¿Al pastor o a Dios? A Dios. Ahora, tú vienes a la iglesia con ese tipo de situaciones en tu vida, con esas mentiras personales y con esas mentiras espirituales. O sea, le has mentido al Espíritu Santo durante la semana. Por eso hablamos en la Cena del Señor acerca de que debemos ponernos a cuentas, porque quizás llevamos 6 meses haciendo cosas que no corresponden como hijos de Dios. Y cuando tú llegas a la iglesia para tratar o para hacer todo lo posible para honrar a Dios y decirle: Señor, aquí estoy, Padre mío, perdóname. Sé que te fallo, sé que no hago las cosas que debo de hacer. Sé que, Señor, digo que ya voy a ser comprometido, pero me cuesta trabajo. Sé que te he dicho que voy a estar así, que ya no voy a mentir, que ya no voy a hacer esto, que ya no voy a hablar de más, o sea, muchas cosas en tu vida. ¿Saben a qué fue Ananías y Zafira a la iglesia? Fueron a honrarse a ellos mismos. No le dieron la honra y la gloria a Dios. Cuando ellos entregan los 2 millones de pesos, no quieren honrar a Dios, quieren que la gente les aplauda, porque cada vez que un hermano pasaba al frente, la gente agradecía y le aplaudía porque estaban dando todo lo que tenía. Sin embargo, ellos lo que hicieron fue honrarse a sí mismos. Y ellos dijeron: vamos a darle, pero no estaba su esposa, porque cuando tú vas a honrar a Dios, vienes con tu esposa. Vienes con tu esposa. Y cuando no vas a honrar a Dios, puedes venir tú solo. Ese es el problema que tenemos. Y discúlpenme por esto, pero es la verdad. Venimos a la iglesia a honrar a Dios con todo lo que tienes, sea podrido o sea funcionando. Dios va a arreglar todo esto en tu vida. Eso es lo más importante. Ellos solitos pagaron su propio peso, porque ellos querían honrarse a sí mismos y no a Dios. Cuando Pedro les dice: tú estás mintiéndole al Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo te conoce. Sabe cuando lo haces de corazón y sabe cuando lo haces para obtener un beneficio, una ganancia. Y eso fue lo que pasó con Ananías y Zafira. Por eso cuando Pedro los confronta por separado, ya saben lo que han hecho. Querían la gloria para ellos y no para Dios. Por eso no entendemos lo que significa darle al Señor, porque muchas veces queremos nuestra gloria y no la gloria de Dios en nuestra vida. Cuando tú das 20 pesos a la iglesia, estás honrando el nombre de Dios, porque sabes que lo quieres honrar a Él y no honrarte a ti mismo. Señor, 20 pesos no sirven, pero cuando tenga 1000 te los voy a dar, pero ahorita no tengo. Y sales afuera y lo primero que te compras con esos 20 pesos es tu Coca-Cola, ¿no? Porque te estás honrando a ti mismo. Quieres satisfacer tus propias necesidades y no ofrecerle a Dios lo que tienes. Y esto pasó con estos hombres. Lamentablemente su motivación principal fue ganar honra para ellos a un bajo costo. No te voy a dar todo lo que tengo, pero lo que te voy a dar es para que me honres a mí. ¿Les suena? ¿Les suena lo que está pasando en la iglesia de Cristo el día de hoy? Cuando tú vas a una iglesia de la prosperidad y te dicen: tú dale 100 al Señor y Él te va a regresar 200, te quieres honrar a ti, no a Dios. Y por eso la gente pasa, con toda falta de conocimiento, pasa al frente y entrega sus coches. Porque quiere honrarse a sí mismo, porque el Señor les va a dar 2 coches. Y eso es mentira. Cuando tú le vas a dar todo al Señor, nadie te tiene que decir. Tú se lo das. Yo les conté de una persona, una hermana en Cristo, que viene y me dice: pastor, ¿sabe qué? Traigo este sobre que contiene 3,000 pesos, pero no sé qué hacer con ellos. Así que quédese usted con ellos y haga lo que quiera. Y le digo: no, mi hermana, no puedo hacer eso. Dios ya te puso en tu corazón que se lo dieras al pastor. ¿O qué te puso en tu corazón? No, es que no me ha dicho. Bueno, cuando te diga, hazlo. A mí no me entregues nada. Uno se puede quedar: sí, yo lo hago, me quedo, no digo nada, mis 3,000 pesos para mí. ¿Estoy honrando a Dios? No. Honra a Dios en tu vida. Si tienes deudas, págalas. Si hay que pagar una tarjeta de crédito, págalo. Honra a Dios. Él te va a dar el dinero para pagar.
A mí me dio para pagar durante 5 años las tarjetas que debía, y les he dicho con toda autoridad, se los digo y le doy gracias a Dios por eso, jamás me llamaron porque debía. Y la gente me decía, no pagues, no pagues, con el tiempo ya se quita eso y no pasa nada. Pues hay que honrar a Dios. Si quieres honrarte a ti mismo, no pagues. Si quieres honrar a Dios, paga. Él te va a dar los recursos para cubrir todas tus deudas, no te preocupes, pero honra a Dios. Y tercero y último, Dios te pide algo, pero no te sientes digno para hacerlo. Dios te pide algo, pero no te sientes digno para hacerlo. Miren lo que dice Jueces 6, del 11 al 16. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba limpiando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor apareció ante Gedeón, dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Pero Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros antepasados cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas, o en manos de Madián. Adelante, por favor. El Señor lo encaró y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de la familia. El Señor respondió: tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Y déjame decirte algo. Yo creo que esta es una de las razones que más le compramos al enemigo. ¿A poco no? No nos sentimos dignos de él. Esa es la verdad. Nosotros le hemos comprado al enemigo y por eso no venimos a la iglesia, por eso faltamos muchas veces, porque no nos sentimos dignos, porque durante la semana nos hemos equivocado tanto que decimos: Señor, mejor la que viene, me comporto bien y ya voy contigo, ¿no? Nos sentimos indignos y le compramos a Satanás esta mentira tan grande. Ahora, estoy convencido que nos sentimos honrados cuando Dios nos pide algo. ¿A poco no? Nos sentimos honrados cuando Dios te dice: ¿sabes qué? ¿Quieres ser ujier? Estamos pidiendo, gracias a Dios, ya tenemos a la persona que va a ser ujier, y esta mañana la voy a presentar con las ujieres. Ya la tenemos, pero cuando pedimos a alguien, mi teléfono estaba listo. Yo dije, voy a recibir unas 10 llamadas. No recibí ni una, ¿no? ¿Por qué? Porque nos sentimos indignos. No creemos que le podemos servir al Señor por la manera en como nosotros somos. Y esto sucede porque somos pecadores, la verdad. Aun cuando somos cristianos, cometemos pecados. Somos chismosos, mentirosos y portadores de malas decisiones. Es la verdad. Estamos tomando constantemente malas decisiones en nuestra vida, hermanos. Y es algo que tenemos que romper de tajo en nuestra vida. No podemos seguir tomando malas decisiones. Necesitamos realmente saber lo que estamos haciendo. Como no nos sentimos dignos, pues nos alejamos del Señor. ¿Y qué es lo que sucede cuando te alejas del Señor? Te acostumbras al mundo. Esa es la verdad. Nos estamos acostumbrando al mundo y queremos traer al mundo a la iglesia. Ese es el problema. Y cuando tú vienes aquí a la iglesia, vienes verdaderamente hecho trizas y Dios te arregla aquí. Somos vasijas en sus manos, no al revés. No te llevas todo lo que has aprendido aquí para llevarlo allá afuera. Allá afuera te van a comer. ¿Por qué? Porque una cosa es que salgas de aquí alimentado y otra cosa es que ya no te vuelvas a alimentar. Aquel que se alimenta con el paso del tiempo se muere. Y nos estamos acostumbrando al mundo. Y como no puedes creer que Dios pueda pedirte algo, pues entonces la bendición que Dios te quiere dar, y que aquí te decimos, Dios te quiere bendecir en este 2024, pero como tú no le crees a Dios, agarras, te vas de la iglesia y entonces la bendición que te tocaba se la da al otro. Se la da al otro. Y eso es lo que está pasando. Por eso muchos, hoy estoy consciente, pueden dar más de 20 pesos. Pero ¿por qué esa bendición que a ti te tocaba se la da al otro? Porque tú no quieres dar. Porque tú no quieres ofrecerle al Señor lo que tienes. Imagínate al dueño del burro diciéndole a los discípulos: ¿saben qué? Discúlpenme, no me siento bien. Hoy no puedo atenderlos, vengan mañana. Y entonces ya me imagino a los discípulos diciéndole: pues a mí no me importa cómo te sientas, yo quiero al burro. No te quiero a ti, yo quiero al burro. Y eso fue lo que pudo haber pasado, ¿no?
Pero entonces el Señor nos dice lo mismo a nosotros. A mí no me importa cómo te sientas, a mí me importa lo que yo puedo hacer contigo. ¿Sí me explicó? Solamente Él necesita que tú estés aquí sentado y Él va a hacer grandes cosas ahí sentado. Te va a levantar de la tristeza, de la indignidad que sientes en tu vida. Porque a Él no le importa cómo te sientas. Dios no trabaja a través de eso. Nosotros sí trabajamos a través de eso. Si nos sentimos bien, venimos a la iglesia y queremos alabarlo y adorarlo. Pero si nos sentimos mal, todo el tiempo estamos así. Si venimos cansados a la iglesia, estamos, ¿no? Es la verdad. Si traemos alguna preocupación, estamos con el celular aquí viendo al pastor, pero acá, ahorita voy, nada más que termine, apúrate. Así, nosotros trabajamos así, Dios no. Dios trabaja porque sabe lo que puede hacer contigo, pero Él necesita que estés aquí poniéndole atención. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros el día de hoy. No solamente quiere que nosotros nos sintamos como santificados. Bueno, Señor, cuando esté santificado voy. Y recuerden, Dios no llama a los santificados, ¿eh? Dios santifica a los que llama. Todos somos indignos, pero nosotros le hemos creído esta mentira a Satanás. Imagínate si en este momento Satanás viene y nos dice que todos somos indignos. ¿Sabes qué? En primer lugar, no habría nadie aquí en el púlpito, porque sí, todos somos indignos. Esa es la verdad. La iglesia, hubiera muchas iglesias cerradas, no habría nadie en el púlpito, es más, no habría grupo de alabanza, no hubiera ujieres, no hubiera discipulados, porque todos somos indignos, esa es la verdad. En la semana cometemos muchos errores, eso lo sé. Hablamos o decimos o hacemos cosas que no debemos ni decir ni hacer. Somos indignos, pero vienes a la iglesia y el Señor te santifica, el Señor te perdona, el Señor te levanta y te dice, aquí estoy para ti, porque yo quiero bendecirte, quiero levantarte. Yo sé y siempre lo he sabido que eres indigno, pero mi sangre preciosa ha lavado tu indignidad. Amén, amén. Así es que Dios quiere que en esta mañana le entreguemos nuestro burro. No le alado, nuestro burro. O sea, tú, entrégale al Señor tu burro, o sea, todo lo que tienes, entrégaselo de verdad. Si tú le entregas al Señor tu burro, o sea, lo que tienes, Él va a hacer grandes cosas contigo. O sea, tu vida y tu economía, entrégasela al Señor. Y empieza de cero. Empieza de cero. Pero es el momento para nosotros. Y quiero terminar en esta mañana diciéndote algunas cosas, Y no quiero que me lo tomen a mal y no piense que estoy santificando al burro, nada de eso, no quiero que me lo tomen, o sea, no lo estoy ungiendo ni nada, o sea, pero yo creo, y se los digo de verdad, yo creo que el burro fue ungido por el Señor, porque todo lo que toca el Señor lo unge, todo, tu vida y tu economía lo unge el Señor. Y no estoy diciendo que adoremos o santifiquemos al burro, no. Pero cuando le pusieron el manto al burro, dice la palabra que el Señor se subió ahí. ¿Y saben por qué Él hizo la referencia tan clara de decir que era un burro donde nunca nadie se había subido? Porque Dios va a hacerlo, lo indigno lo vuelve santo. Pero Él nunca va a subirse o a ponerse en un lugar donde antes ya se haya cometido un pecado. Él es santo y quiere todo santo. Por eso Él dice claramente, un burro donde nunca nadie antes se ha sentado, porque es un burro que será entregado para mí. Y yo lo voy a santificar, porque es limpio, es sano, es puro. Y Él lo santificó. Porque cuando tú le entregas las cosas al Señor, Él las unge para bien. Y eso es lo que tenemos que hacer en esta mañana. Tú y yo tenemos que entregarle al Señor lo que tenemos para que Él lo unja y para que Él lo multiplique. Esa es la verdad. Gracias a Dios, hasta el día de hoy, después de 10 años de pastor, no me he quejado de nada. Sí, tengo carencias como todos ustedes, pero tranquilo, en paz con mi Señor, en paz, agradecido con Él, porque todo lo que Él toca, lo unge. Y cuando dicen que le ponen el manto, está hablando del Espíritu Santo de Dios. Y tú ya tienes el Espíritu Santo, porque eres un hijo de Dios. ¿Quién no es un hijo de Dios? Levante su mano.
¿Quién no ha aceptado a Cristo como Señor y como Salvador? Gracias a Dios, todos el día de hoy, ¿no? Y entonces, si ya tienes el Espíritu Santo de Dios, créeme, serás utilizado por el Señor todo el tiempo. Ponte de pie, por favor. Te voy a decir algo. La buena noticia para todos nosotros es que Jesús sabía que ese burro 400 años antes había sido profetizado para él. ¿Sabes? El Señor Jesús sabe que el día de hoy tú eres un propósito para su vida. Él lo sabe. Así es que aprovecha esta oportunidad. Entrégale al Señor lo que tienes, empezando por tu vida. Si le entregas al Señor tu vida, nadie podrá humillarte jamás. Nadie podrá decirte que no eres útil para el Señor. Y si le entregas tu economía, de verdad créeme, jamás te estarás preocupando porque ¿qué vas a comer mañana? Pruébalo y sabrás lo que el Señor puede hacer. Señor, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Gracias por enseñarnos verdaderamente ser adoradores para ti, Señor. Ayúdanos a entregar nuestra vida y nuestros recursos para que, Señor, veamos las bendiciones en nuestra vida, porque las bendiciones no se dicen, las bendiciones se notan, Señor. Y eso es lo que queremos para esta tu iglesia, que cada uno de los miembros que la componen sean bendecidos por el poder de tu amor, Señor. Gracias por hacernos aceptos delante de ti, que ya es la mejor bendición que tenemos, pero ahora queremos entregarte mucho de lo que tú nos has dado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Vamos a continuar con un canto y